Bien, aquí estamos ya listos para nuestro espacio mediante el cual vamos a intentar entender lo que pasa en nuestro país, porque la vida política de alguna manera se vuelve intensa en este último tiempo y esa intensidad naturalmente está directamente vinculada con el plano social y el plano económico. Entonces, para intentar entender esto hemos invitado al doctor Omar Guzmán, es docente de posgrados, pero además importante investigador. Omar, muchísimas gracias por la gentileza. Muchísimas gracias por la invitación y a tu disposición. Muy bien, a ver, intentemos entender qué es lo que pasa, Omar. ¿Tú crees que el MAS haya tenido realmente en su raigambre, para entrar a lo que está sucediendo en el MAS y en el contexto político, haya tenido un verdadero proyecto político? El proyecto político me parece que hay que entenderlo en dos dimensiones. Uno como una especie de demanda de la sociedad civil que presiona, hay pulsiones que se supone el partido político, es decir, esta instancia de laboratorio, las traduce en propuestas, en programa, en modelo y las devuelve a la sociedad para su aceptación final. Este proceso podríamos entenderlo como un proceso exitoso de interpelación. Esto es clave. La interpelación supone que la sociedad está demandando algo, está demandando nuevas visiones, nuevas propuestas. Y ante esa demanda, se supone que la sociedad lo está haciendo porque ha dejado de creer en las antiguas visiones, en las antiguas creencias. Exactamente eso es lo que Bolivia vivió en el proceso 2000, 2003, 2004, 2005, 2006. Ese enorme proceso histórico, ese interesantísimo proceso histórico, sin embargo, no ha sido correspondido por la estructura política, por el partido político llamado MAS. Me parece que en este caso, la en verdad irresponsabilidad de actores políticos ha estado muy por debajo de la sociedad. Y al final de cuentas, lo que ha propuesto esta dirección no ha sido ni siquiera un programa en términos serios, sino ha sido más bien una suerte de componenda, llamémoslo así, con lo que el nacionalismo revolucionario en su momento había ofrecido al país. La vinculación caminera es una viejísima demanda del MNR de los años 40, 50, los proyectos llamados de industrialización que adquieren fuerza en el declive del Estado del 52, entrando ya a la década del 70, etc., y son inclusive reavivados durante el bancerismo, llamados los polos de desarrollo, Bulubul, etcétera, etcétera. Entonces, el MAS ha costurado, llamémoslo así, una suerte de, entre comillas, propuestas en función de un gobierno, en función de la consolidación de un gobierno, que no es sinónimo de en función de la consolidación de un proyecto político. Sin embargo, de esto, y con esto cierro esta primera parte, el empuje de esa sociedad civil en movimiento en ese periodo fue tan grande que de todas maneras ha logrado permear ciertas prácticas en la estructura política del Estado que, dada la orientación monopartidista del MAS, han devenido lamentablemente en corrupción, en prebenda, que han terminado articulando bajo la lógica de la corrupción al sindicalismo boliviano en su integridad, al movimiento indígena campesino en su integridad, y han creado las condiciones para que hoy en día el país se encuentre sin mediaciones de ningún tipo, ni en el Estado ni en la sociedad. Y eso es lo que ahora estamos viviendo con este debacle. ¿No crees que el MAS haya incorporado algunas esferas de la vida social que antes estaban marginadas del poder? Bueno, yo creo que en términos de la administración gubernamental, sin duda, eso es evidente. Zabaleta Mercado, en su relectura de noviembre del 79, que fue un
momento estelar en la historia social y política del país, señalaba que le llamaba la atención que esa revolución del 52, con un carácter tan plebeyo, habría terminado en una estructura de poder tan señorial como el Estado mismo. En ese sentido, efectivamente, el MAS ha introducido, digamos, elementos excluidos en la esfera del poder hasta entonces. Eso es cierto, pero la sola presencia de los ponchos y las polleras y las ojetas ni garantiza relaciones democráticas, como hemos visto con estos sectores, ni garantiza lo que se llamaba entonces, el 2006, una reserva moral, ni garantiza eficiencia, sino todo lo contrario. Lo que hemos visto, y este es un peso que el MAS va a cargar a lo largo de toda la historia, hemos visto prácticas de corrupción sin límites bajo un gobierno supuestamente indígena. ¿Tú crees, Omar, que lo plurinacional podemos categorizar como un modelo, como una propuesta, como un proyecto político? El modelo del Estado plurinacional, me parece que hay que descomponerlo, como todo modelo, por supuesto, en sus elementos, en sus partes o subsistemas que se supone deben estar internamente articulados. Solamente para citar 4 importantísimos que me parecen. Uno es el modelo económico. ¿Sobre qué base se sustenta el Estado plurinacional? Es básicamente un modelo monoexportador, primario exportador, complementado con la redistribución de ingresos. Todas las subvenciones, etcétera, etcétera, se han basado grandemente en la gorda vaca lechera que era el gas, que era yacimientos. Se basa un modelo político en un modelo de sistema o en un sistema de partidos. Y lo que hemos tenido aquí ha sido un sistema monopartidista que ha eclosionado porque ha entrado en una suerte de entropía como todo el modelo en general. Se basa en un ordenamiento institucional. Y lo que aquí hemos tenido, la institucionalidad que nos ofrecen y nos presentan, es la desinstitucionalización de las instancias republicanas y democráticas de la sociedad. En general, ¿quién puede seriamente pensar que no hay crisis institucional en la justicia, en la policía, hasta en el fútbol ahora, por favor? En general, ¿quién puede seriamente pensar que el defensor del pueblo actual es un mediador eficaz entre la sociedad y el Estado? Por favor. Y finalmente, algo que me parece está ya más en el plano de la subjetividad colectiva, de las mentalidades, hablemoslo así, es el sistema de valores, el sistema de principios. No es gratuito para una sociedad, no es gratuito que sus principales autoridades hagan gala de pasarse por las orejas a la constitución política del Estado. No es gratuito, porque crea un ejemplo a seguir. Evo Morales ha dicho, cuando yo me equivoco, llamo a mis abogados para que lo arreglen. Eso ya es todo un paradigma que se sigue hasta el día de hoy. Choquehuanca arremete con un racismo al mejor estilo nazi y aquí no ha pasado nada. Eso queda en la subjetividad de la sociedad, eso queda y eso profundiza la enorme división interna que tiene Bolivia. No es gratuito que este gobierno, como el anterior gobierno del MAS, se sustenten en mentiras, porque la realidad está mostrando que habían sido nada más que mentiras, como el supuesto golpe del 2019 que ha dado lugar a la cacería de brujas y a los presos políticos, como que eso de que estamos saliendo adelante, como que la inflación está baja. Y aquí un paréntesis, la crítica de Gonzalo Chávez al INE es perfectamente válida, porque la credibilidad de las instituciones que se han desinstitucionalizado bajo la lógica del partido político hegemónico o dominante
ha dado lugar a que efectivamente la sociedad ahora esté en los niveles más primarios de su desenvolvimiento político. Terrible. En función a esto, dadas las características, ¿tú crees que pueda haber algún elemento? Porque más o menos aquí podríamos entender, o ¿dónde entiendes la escisión del MAS? ¿Dónde cabe esa parte? La decisión del MAS, yo creo que hay que vincularla con el proceso social boliviano. Es interesante observar que una minoría como el Chapare ha devenido en una mayoría nacional, en todo sentido. El Chapare tenía la presidencia del país, el Chapare tenía la Cámara de Diputados del país, el Chapare tenía la Cámara de Senadores, la presidencia del país, el Chapare tenía la presidencia de la Asamblea Constituyente. Una minoría te ha manejado el país. ¿Cómo entender eso? Yo creo que el elemento central es que el proceso de demanda para una interpelación exitosa ha tenido un asiento fuertemente culturalista basado en un discurso indigenista. Y ahí el elemento, dada la tradición de la sociedad civil boliviana, el elemento de oposición a Estados Unidos, el antiimperialismo, ha cuajado estos dos elementos, un supuesto indigenismo con un antiimperialismo plasmado en la defensa de la hoja de coca en el Chapare en su momento, y ha dado lugar a esta minoría transformado en mayoría. En otras palabras, ha habido una irradiación discursiva que ha subordinado a todos los sectores. Este momento estelar ha durado ¿cuánto tiempo? Yo diría los primeros 3 años, 4 años. Después han comenzado las fracturas. El alejamiento de Juan del Granado era ya de hecho sintomático. El alejamiento de otros sectores que han estado en los momentos primeros del MAS, cerca de él, cerca de este proyecto. Los pueblos del Oriente. Han marcado este desgajamiento. Entonces, este proceso de desagregación ha colocado al MAS en su dimensión cabal, básicamente como una fuerza política representativa de fundamentalmente el sector rural, campesino, colonizadores, indígenas, principalmente de las tierras altas, productores de coca, básicamente del Chapare y de un sector de los Yungas, y les ha quitado estos vasos comunicantes, estos puentes con las clases medias y las ciudades. Esa disputa ahora que vemos en el MAS debe observarse en función de esa desagregación social. Lo que se está disputando es bien notorio, es finalmente quién se queda con lo poco que queda del MAS. ¿Se queda el Chapare o se queda la clase media de Luis Arce? ¿Quién se queda? Esa es la disputa. Porque aunque sea poco lo que queda del MAS, queda, sin embargo, una estructura que ha sido fuertemente coercitiva, una estructura que ha permitido grupos delincuenciales de choque para contrarrestar demandas sociales. Eso queda, y esa es la disputa, ¿no? Sin embargo, y pequeñito esto, el MAS tendría las posibilidades todavía de seguir manejándose en el escenario político del país, porque no hay un proyecto fuerte, ni liderazgos, ni organización fuerte al frente. Yo creo que hay un colchón electoral en América Latina en general y también en Bolivia, que me imagino fluctúa en el 30 al 35% de los votantes. Es sorprendente que inclusive en la Argentina, que se supone ha tenido una clase media, un colchón de clase media fuerte, niveles educativos altos, el kirchnerismo con todo lo que ha sido y es, mantenga esa base electoral. El kirchnerismo en la Argentina, el PT en su momento en Brasil, en las tremendas denuncias de corrupción, muchas veces casi comprobadas, ha mantenido ese colchón. Yo creo que en América Latina hay un colchón del voto duro, vamos a llamarlo así. ¿Y cómo podemos entender ese colchón?
Yo creo puede ser el aparato extremo. Son 500.000, 600.000 votos en nuestro país. Con su réplica de otro similar te da 1 millón, que es casi el 30%. Exactamente, exactamente. Bueno, yo creo que hay una tradición larga que viene desde poco menos nuestras fundaciones de exclusión, de una visión señorial que ha excluido. Esto se manifiesta inclusive en México, que es llamativo porque han tenido una revolución tremenda de 1917, que ha sacudido tremendamente las estructuras internas. Hoy esta disputa entre la oposición y Morena mucho tiene que ver con aquello, con esta suerte de nosotros los excluidos. Pueden ser ladrones los que están ahí, pero no nos representan. Esa visión de exclusión que en el caso boliviano se acentúa, en el caso boliviano, ecuatoriano, peruano, se acentúa porque hay un segundo elemento de ciclaje, vamos a decir, que se refiere a lo indio. Pertenencia étnica, ¿no? A la pertenencia étnica. Yo creo que estas dos tradiciones conforman un electorado, entre comillas, irracional desde el punto de vista del rational choice, que por supuesto no funciona ni en Estados Unidos, pero mantienen una fidelidad que no tiene que ver ni con ideología ni con programas, sino más con identificaciones gruesas de los excluidos, los no excluidos, de los indígenas, los no indígenas. En el fondo, los exabruptos de Choquehuanca estaban dirigidos a quitarle la base social electoral en el altiplano a Evo Morales. ¿Quién se muestra más indigenista y más anticara? Queda con el bolsón. A ver, para ir cerrando esto, querido Omar, comenzamos la charla diciendo que los proyectos políticos regularmente nacen de mirar a la sociedad y traducirse en algo para intentar atender a eso. ¿Tú miras en este ya contexto que hayan esas señales de algunas cosas fuertes? A mí me parece que es interesante, si estuviéramos en una exposición académica, es interesante ver los momentos en los que una sociedad, cualquier sociedad, cambia sus creencias, sus apoyos a, sus lealtades a. Este momento del descreimiento y este momento de la interpelación donde se supone surge un nuevo proyecto. Entre estos dos extremos hay pues un, llamémosle vacío, un espacio, que es un espacio en el que se disputan las ideas. En el caso boliviano, yo creo que la complejidad está en que estamos en un espacio de vacío de oferta, estamos pero en un espacio de pulsiones de demanda. Yo creo que pueden darse, y esto se discutía en algunos centros académicos, pueden darse momentos constitutivos, fundacionales, por la negativa, por el desastre, por la catástrofe. Sin ir tan lejos, pienso que para ir aterrizando, pienso que en Bolivia, en este panorama, se abre la posibilidad seriamente de pensar en alternativas que hasta hace poco las veíamos como algo irrealizable, como por ejemplo el proyecto federal. Me parece que por ese lado, si no puede plasmar en una demanda nacional, pero efectivamente puede abrir un espacio al menos de debate, y no creo que existan pocos oídos ante esa eventual propuesta en el marco en el que estamos viendo ahora de un debacle discursivo, institucional, político, social del MAS, en el marco de una pulsión de demanda y un vacío de oferta. Creo que para al menos pensar, reflexionar en el federalismo, el campo está abierto. Sin embargo, ¿tú crees que va a llegar el momento de interpelación? Sí. Esto es muy interesante porque en Althusser, que es el que trabaja el concepto con más fuerza, en Althusser el concepto de interpelación supone, vamos a decir, una suerte de actividad febril, lo que se llama una especie de momento político casi estelar.
Pero yo decía, pueden darse interpelaciones, momentos constitutivos por la negativa, casi por la apatía. El caso de Milei es interesante porque esa crecida está reflejando más que apoyos, que sea al libre mercado, me parece está reflejando síntomas de sociedades enfermas. En ese sentido me refería que pueden darse interpelaciones por el lado negativo, momentos constitutivos por el lado negativo. Terrible. Te vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias siempre por esas reflexiones. Estábamos con el doctor Omar Guzmán, importante analista en nuestro tema y además investigador en nuestro país.